Bueno, y ya estamos con nuestra sección Empoderadas para hablar sobre un tema lamentable, porque en la última década han aumentado los femicidios frustrados, un incremento que, aunque usted no lo crea, ya llega al 267%. Veriosca Venegas está con nosotros. ¿Por qué este aumento en este delito? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludo a todas y todos. El día martes fue el Día Nacional de la Lucha contra el Femicidio. Un día que además fue marcado por una resolución judicial y me gustaría que viéramos aquí el apoyo que ha preparado nuestro compañero Ricardo Donoso, que tiene que ver con Jordi Thompson. Por favor, aquí le quiero pedir a todas y a todos que saquemos la imagen de Jordi Thompson como un profesional del deporte. Eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento tiene que ver con un hecho extra profesional, por decirlo, fuera de su área profesional, y que tiene que ver con esta situación. En noviembre a él se le formaliza por el delito de femicidio frustrado. Y me vas a creer que ese mismo día, 19 de diciembre, cuando todas y todos estábamos reflexionando, cuando se estaban dando a conocer que el femicidio frustrado había aumentado 267% en una década, el tribunal decide que él puede apelar a su medida cautelar de arraigo nacional si paga un monto de 100 millones de pesos. Claro, la fianza. Una fianza. Llamó mucho la atención y de hecho fue bastante criticado por muchas personas. Entre ellas también generó opiniones por parte también de la ministra de la Mujer. Quiero que escuchemos parte de lo que nos dijo durante esa jornada y que sigamos reflexionando sobre esto, una cifra que es completamente alarmante. Yo creo que aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer. Y por lo tanto debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones. Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar y vamos a respetar siempre su voluntad. Es muy importante lo que dice en esta declaración que ha procesado nuestro compañero Ricardo Donoso, la ministra, frente a este caso, porque ya a la fecha, hasta mediados de diciembre, 18 de diciembre, si es que no me atrevería a decir, tenemos 18 femicidios frustrados. Tenemos una cifra que va en incremento, hay 39 femicidios consumados. ¿Qué está pasando en nuestro país? Es lo que vamos a analizar desde ya con Luz Reidel, quien es abogada de la Corporación Humana, quien tiene una perspectiva bastante clara. Venga para acá. Desde un punto de vista ya más legal, judicial, y me decías aquí es fundamental que entendamos, uno, que hay que aplicar perspectiva de género en resoluciones judiciales, en fallos, y dos, hay que acelerar aún más la ley integral que garantiza nuestra vida libre de violencia. Solo para hacer un énfasis, tiene urgencia, pero lleva 6 años en el Congreso. Luz, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola. Luz. Muchas gracias. Bueno, lo conversábamos en maquillaje y me decías hay hartas cosas que analizar y quisiera detenerme en esto de la medida cautelar, que tiene un costo finalmente y que genera también que muchas mujeres no vayan a denunciar, porque lo que más se hablaba en redes sociales, Titi, es que la vida de una persona tiene un valor monetario que en este caso sería 100 millones de pesos. Sí. Bueno, aquí no hay que olvidar que el Estado de Chile tiene obligaciones respecto de la violencia en contra de las mujeres, obligaciones internacionales que ha adquirido porque ha firmado tratados internacionales que buscan erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y ahí tenemos, por una parte, la obligación de proteger a la víctima, que claro, si esta persona sale del país no va a poder reiterar esa agresión en contra de la víctima, pero lo que nos queda la duda es si esta persona va a regresar para efectos de llevar a cabo las diligencias de la investigación que son tan necesarias y llegar, en definitiva, a una sanción respecto de esta situación, que también es una obligación del Estado, sancionar la violencia en contra de las mujeres. Me interesa mucho que nos detengamos un poco en el caso de Jordi Thompson. ¿Por qué? Porque es una persona que es relativamente conocida, pero tenemos un incremento de 267% de delitos parecidos. Hay 39 femicidios consumados, pero antes me quiero detener en los 208 frustrados. O sea, tenemos 208 mujeres que están en una situación parecida. ¿Cómo en este momento la ley las protege a ellas sin caer en este tipo de situaciones que además están en todo acorde y en regla con lo que establece la ley? En un principio podemos señalar que existen medidas cautelares que pueden imponer los tribunales para proteger a las mujeres, son las órdenes de alejamiento, las rondas periódicas de carabineros, etcétera. Pero en definitiva, también vemos que en una porción importante de los casos que llegan a agravarse, en que ocurren femicidios o femicidios frustrados, lo que ocurre en definitiva es que esas medidas cautelares se impusieron en algún momento, pero no se cumplieron por parte del agresor. Y eso es sumamente preocupante porque el Estado debe tener la capacidad no solo de imponer las medidas cautelares, sino de hacerlas cumplir y que sean efectivas para que en definitiva no sea una solución en el papel para las mujeres que se ven amenazadas por este tipo de situación.
Hay un tema que es bien llamativo y genera mucha preocupación. Y volviendo al caso de Jordi Thompson, aquí había una conducta reiterada, había una relación además entre esta pareja, donde había un ciclo de violencia. Ya había habido un episodio y finalmente ella regresa con él. Y no queremos poner la prueba ni tampoco el juicio sobre por qué ella decide estar con él. Pero también hay una cosa cultural aquí que hay que manejar. Efectivamente, la violencia en contra de las mujeres es una cuestión de carácter estructural que se basa en definitiva en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Eso es lo que está a la base de esta problemática y es por eso que ocurre, por ejemplo, que mujeres, y está estudiado de esa manera, se demoran aproximadamente 8 años en realizar una primera denuncia. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de casos que son mediáticos? E independiente del caso en concreto, es que le hablan no solo a la víctima individual del caso, sino también a todas las demás mujeres. Y por eso es tan importante que en este tipo de casos que se publicitan y en todos los demás, por supuesto, se aplique una perspectiva de género y se dé una señal a las demás mujeres que están en su casa, mujeres y niñas que eventualmente pueden ser víctimas de violencia, que en caso de denunciar van a ser protegidas por el Estado. Es complejo eso, porque en el fondo está esta facultad, está lo otro. Y con respecto a lo que decía la Titi, aquí hay una validación de la violencia como medida para poder resolver problemas. Y es ahí donde también hay que hacer el foco, el clic, porque tanto él como ella, siendo ella siempre la víctima, en reiteradas ocasiones se veía que había un maltrato constante de ambos como herramienta para resolver la solución, tener una solución, digo. Entonces es complejo ahí abarcarlo desde un punto de vista legislativo o llegar a esa instancia, porque está el juicio, el que dirán, el castigo que se le da constantemente a la mujer que es víctima. Entonces desde un punto de vista más amplio y pensando en cómo nos protegemos, ¿qué es lo más recomendable en este caso? Yo puse varios teléfonos de atención que están saliendo ahí, pero de repente ¿qué hay y qué pasa? Porque en el fondo tenemos estos casos y genera frustración. ¿Y por qué no se hace algo más? ¿Por qué no vienen a verme? Hay una sensación de injusticia, básicamente. Y es una sensación que no es solo una sensación, sino que es avalada por la experiencia de las mujeres que recurren a los tribunales de justicia para abordar las situaciones de violencia que enfrentan. Y es que en definitiva se adoptan ciertas medidas, pero no tienen el seguimiento adecuado o las instituciones no dialogan entre sí para que la protección sea completa. Por ejemplo, que se dé una medida de alejamiento en el tribunal penal, pero a la hora de decidir las visitas, cuando el padre es el agresor, esa medida se rompe para cumplir esas visitas. Ahí se necesita un diálogo interinstitucional que permita dar una protección integral y además aplicar perspectiva de género al momento de evaluar la relación directa y regular, por ejemplo, de los hijos con el padre que es un agresor, porque en definitiva la madre que está siendo agredida no es la única víctima dentro de este tipo de situaciones. Y en este caso, al ser los niños testigos de situaciones de ese tipo, bueno, también lo van replicando después cuando son adultos. Sí, es el gran problema cuando abordamos esta manera de relacionarse, cuando tú hablas como un método de resolución de conflicto, finalmente es algo que se va replicando y que pasa a ser una cosa estructural de nuestra forma de relacionarnos. Sí, efectivamente, la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres tiene también una faz intergeneracional, ¿cierto? Y ahí la educación es uno de los factores preponderantes para poder abordar desde la primera infancia este tipo de situaciones, es decir, una educación que nos permita entendernos como iguales. Solo para ir cerrando, tenemos 39 femicidios consumados en lo que va del año. Y en ese sentido ya ahí nuestro Nico Soto, nuestro editor, ha estado constantemente alternando los teléfonos de ayuda. La mayoría de estos femicidios lamentablemente se dan en regímenes de visita. Por lo tanto, aquí hay todo un tema. ¿Cuál creen ustedes, como corporación humana, tú como abogada, que podría ser la solución? Porque tenemos un sistema legislativo actualmente que lleva 6 años discutiendo una ley que además tiene urgencia. Entonces, llama un poco la atención eso. Se ve en tantos otros ámbitos también, claro, esa lentitud del Parlamento. Es increíble. Efectivamente, no es posible decir la solución, pero hay varias que son muy importantes. Por ejemplo, el poner los recursos necesarios para la capacitación de las funcionarias y funcionarios en toda la ruta que siguen las mujeres que son víctimas de violencia, desde quien le abre la puerta en el tribunal o en la comisaría hasta que tiene una sentencia y esa sentencia se cumple. O sea, hay formación y capacitación que es necesaria, que no necesariamente está en todos los ámbitos y que afecta, por cierto, la adherencia una vez que se realiza la denuncia, porque es muy difícil seguir adelante con un juicio cuando
por ejemplo, recibe un trato que no es digno o que no es apropiado. Yo le quiero agradecer a Luz, dejamos ahí el teléfono de ayuda y orientación, el 1455, que además tiene muy poco tiempo de espera. Utiliza esta herramienta no solo si es víctima, sino también si es testigo, si tiene dudas. Todas y todos podemos contribuir a erradicar la violencia y específicamente el tema de los femicidios. Le agradezco a las dos y nos vamos a mover rápidamente a Francia porque